Buenos días chicos, hoy comenzamos con nuestros temas del curso de Matemáticas 2. Bueno, como pueden ver, este es el contenido del curso. Vamos a tener 5 bloques, vamos a distribuirlos entre los 3 parciales de evaluación que vamos a tener. Me parece que si alcanzamos a verlo todos, en caso de que no, yo les comento. Pero bueno, siempre que tengan alguna duda respecto a alguno de los temas, pregunten, porque en realidad son bastante sencillos y se resuelven por lógica, pero a veces se puede uno trabar en los cálculos. Y bueno, como pueden ver, en el bloque 1 vamos a tener ángulos y triángulos. En el bloque 2, la resolución de triángulos, congruencia, semejanza y el teorema de Pitágoras. Después, en el bloque 3 vamos a ver las propiedades de los polígonos y los elementos de la circunferencia. En el bloque 4 las razones trigonométricas. Y en el bloque 5 los triángulos oblicuángulos, que bueno, va a abarcar desde ley de senos y ley de cosenos. Básicamente todo el curso lo que se enfoca es a la geometría y al álgebra. Entonces, bueno, comenzamos con una pequeña actividad. Eh, Vamos a ver qué tanto recuerdan de su curso de matemáticas anterior y qué tanto saben respecto a eh, ciertos temas de álgebra sencillos y de trigonometría. Bueno, básicamente tenemos varias actividades y nos piden contestarlas. Primero, eh, perdón, en tu cuaderno grafica los siguientes ángulos en un plano cartesiano. Para ello utiliza un plano cartesiano para cada 4 ángulos. Entonces vamos a dividirlos estos A, B, C y D en un plano cartesiano, ya saben el que es como en forma de cruz. Y D, E, F, no, E, F, G y H en otro plano. Ya saben, es más o menos como una cruz. Y bueno, vamos a marcar de esta forma el ángulo que se indica. Bastante sencillo. De hecho, aún más si tienen transportador. Bueno, en el inciso 2, en la pregunta 2, nos pide determinar los valores de los ángulos faltantes en las siguientes figuras. Bueno, vamos a ver que tenemos una línea recta partida de esta forma y nos dicen que este pedacito de aquí mide 33, tiene una abertura de 33 grados. Entonces nos está pidiendo calcular cuál es el ángulo que describe la abertura de la parte A. Después aquí tenemos dos líneas que se cruzan. Nos están dando la medida de uno de estos lados, que son 135 grados. Y nos está pidiendo también indicar los ángulos A, B y C. Después tenemos aquí un triángulo rectángulo. Y nos está indicando solo uno de los ángulos. Este de aquí de la punta, que es el 25, es el de 25 grados. Luego tenemos nuevamente dos líneas que se tocan en un punto y están divididas por esta línea. Entonces, tenemos aquí un triángulo formado. Este no es un triángulo rectángulo ya. Y nos están dando los ángulos complementarios de este lado. Nos están dando 70 grados aquí. Y esto, bueno, aquí forma una línea recta. Entonces nos está pidiendo el ángulo B. Igual aquí, 150 y nos está pidiendo el ángulo C. Y bueno, finalmente tendremos que sacar el ángulo A. Enseguida tenemos una pequeña operación, bueno, 4 de hecho, que es sumas o restas de ángulos, pero expresados en forma de grados, minutos y segundos. Ya sabemos, los minutos y los segundos no pueden ser superiores a 60 en lugar de 100, como lo sería pues cualquier otro número. Entonces nos está pidiendo resolver estas ecuaciones. Luego nos pide subrayar la respuesta correcta. Esto es de opción múltiple. Y nos está preguntando, ¿el ángulo recto es aquel que mide exactamente 45, 90, 180 o 170 grados? De hecho, algunas de esas preguntas nos van a servir para contestar estas de acá. Entonces, si supieron las anteriores, estas las van a saber fácil. Después, los ángulos interiores de un triángulo suman.
90, 180, 270 o 360 grados. Después nos pide resolver esta ecuación. Determina para qué valor de x se cumple la siguiente ecuación. Básicamente, bueno, lo que podríamos hacer es despejar x. Ya sabemos resolver la ecuación. O bueno, si no se acuerdan muy bien cómo, también podríamos estar despejando uno por uno los valores, aunque de hecho es mucho más sencillo despejar la x. Después nos pregunta para qué valor de x se cumple la siguiente ecuación. Lo mismo, podemos despejar x o podemos ir sustituyendo. Es mucho más fácil despejar. Enseguida vamos a tener 4 afirmaciones, 4 conjeturas que nos van a decir una definición de ángulo, una definición correspondiente a ángulo, excepto una. Lo que tenemos que hacer es, bueno, encontrar cuál de las 4 es incorrecta. Y bueno, si quieren poner pausa al video en lo que responden las preguntas, y después vamos a ver las respuestas correctas. Lo que necesito para la evaluación de hoy es que tengan esto copiado y contestado, y a su vez que lo tengan corregido con las respuestas correctas que vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces vamos a las respuestas. Primero, ¿qué es un plano cartesiano? Bueno, ya se los había comentado. Es un plano en forma de cruz en el cual se distribuye un círculo de 360 grados. Siempre de 360 grados. Entonces, bueno, si quieren copiar este como parte de formulario o algo así, sabemos que vamos de 0 a 90 en el primer cuadrante. Entonces estos son 90 grados. Después vamos de 90 a 180, son dos cuadrantes iguales, entonces los dos tienen que medir 90. Por lo tanto, los dos juntos sumarían 180. Después, tercer cuadrante, más otros 90. 180 más 90 serían 270, hasta aquí. Y finalmente, más 90 más, serían 360 y volveríamos al punto 0, solo que ya habiendo recorrido toda la circunferencia. Y bueno, nuestras líneas en la que marquemos los ángulos van a estar representadas de esta forma. Una línea que va a partir desde el centro del plano cartesiano hasta, bueno, la abertura que nos marque el ángulo. De estos tendríamos que tener dos. Uno con los ángulos de 30, 154, 270 y 320 grados. Y después un segundo con los ángulos de 200 grados, 60, 120 y 360 grados. El de 360 grados se va a quedar aquí mismo en el 0. Pero bueno, sabemos que si, bueno, está indicado, no está exactamente no está en el 0 porque pues ya recorrimos toda esta distancia, pero para fines prácticos es el mismo lugar. Entonces, siempre que piensen en un plano cartesiano para representación de ángulos, pueden pensar en una pizza de 4 rebanadas. Cada rebanada mide 90 grados. Entonces estos son los valores importantes. Cada cuadrante mide 90 grados. Y bueno, pues serían 90, 180 y 270 grados. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de esta línea? Bueno, podemos decir que aquí en el centro se ubica la diferenciación del plano cartesiano. Entonces de aquí, dando la vuelta todo hasta acá, serían 180 grados. Y bueno, tendríamos aquí 180 grados y aquí 33. Después, igual con esta, igual con las líneas rectas de acá. Y esto es un triángulo rectángulo, por lo que sabemos que tiene un ángulo recto en alguna parte, una forma que es más o menos así, de 90 grados. Entonces, aquí lo tendríamos, ya no necesitamos deducirlo, sabemos que A mide 90 grados, ¿por qué? Porque tiene una forma de ángulo recto.
Y bueno, para determinar los valores de las figuras, lo que tendríamos simplemente que hacer es, sabemos que desde aquí hasta acá suman 180 grados. Y desde aquí hasta aquí suman 33. Entonces nada más tendríamos que quitarle esta rebanada a nuestro círculo para saber cuántos grados son del ángulo A, que sería 180 menos 33 igual a 147 grados. Después, otra de las definiciones de las que nos tenemos que acordar es los ángulos, la suma de todos los ángulos internos de un triángulo. Siempre, sin importar el triángulo, van a ser 180 grados. No importa si es un triángulo recto, un triángulo isósceles, equilátero o escaleno, va a ser siempre 180 grados la suma de todos los ángulos internos. Esto se va a cumplir siempre. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, sabemos que la suma de todos es 180. Entonces comenzamos con eso. Le vamos a restar este ángulo de aquí. Perdón. Le vamos a restar el ángulo de 25 grados, que es el que tenemos aquí. Y el ángulo A, ya sabemos cuánto vale, sabemos que vale 90 grados. Entonces le restaríamos este y este también, para saber cuánto mide el ángulo B, que sería, bueno, 180 menos 25 menos 90 igual a 65 grados. Lo que tiene sentido, porque entre más cerrado esté un ángulo, más pequeño es. Sabemos que el A es más grande que el de 25 grados. Y bueno, tiene lógica. Es de 90 grados y el otro de 25. Y este de acá está cerrado, entonces no puede ser mayor a 90 ni de 90. Pero también no está tan cerrado como este de acá, entonces quedan 65 grados, que es mayor que el de 25 y menor que el de el ángulo A, que es de 90. Bueno, enseguida tenemos exactamente lo mismo aquí. Igual tenemos una línea. Imaginemos que aquí tenemos el círculo completo ubicado en el inicio, en el centro de esto. Entonces, si nos fijamos en la representación esta de acá, sabemos que para dar la vuelta, bueno, para dar media vuelta solo desde aquí hasta acá son 180 grados. Entonces, para obtener el ángulo A serían 180 menos 135 y estos serían 45 grados. Ahora, bueno, ya tenemos esto de aquí a aquí. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, como ya tenemos el de 135, que sería el ángulo A, bueno, pues podemos hacer lo mismo con esta línea de aquí. Sigue siendo una línea recta. Entonces, esta parte de aquí mediría 180 grados también. Si le quitamos 45, nos va a dar el resultado. Pero no es necesario hacer la misma operación para estos dos. Porque de hecho, si giramos esto exactamente al revés, nos podemos dar cuenta que son exactamente iguales de arriba y de abajo. Son ángulos que están como en un espejo. Entonces el ángulo B sería igual al de 135 grados. Aquí lo vemos. El de B está aquí arriba. El de 135 está ahora aquí abajo, después de rotarlo. Y vemos que son exactamente iguales. Pareciera que solo cambié el orden de las letras y del ángulo. Pero no, de hecho le di vuelta a toda la figura. Entonces, esta es una buena forma de resolverlo, una forma mucho más rápida. Tenemos este de 135 y tenemos este de 45. Y bueno, sabemos que su ángulo opuesto va a ser igual. Entonces B también sería 135 y C también sería 45 grados. Y bueno, enseguida la resolución de las siguientes preguntas. Esto de aquí, para responderlo está bastante sencillo. Simplemente tenemos en cuenta que minutos y segundos no pueden ser mayores a 60. Entonces, si le sumamos 15 a 59 nos daría 14. ¿Por qué? Porque llegaría esto a los 60. Entonces pasamos uno para acá. Esto quedaría en 14. Y nos quedaría aquí 23 más 38, que sería 61.
más 1 que ya teníamos, 62. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el 62? Bueno, pasamos el 60 para acá como 1 y aquí le dejamos en 2. Y bueno, ya al final lo sumamos. Los grados no tienen un límite, entonces pueden ser 80 grados o bueno, los que sean. Entonces, bueno, y eso está representado aquí. Estos son 100, pero de todos modos, minutos y segundos no pueden ser mayores a 60. Bueno, enseguida. Esto ya lo contestamos en los anteriores, solo para remarcarlo. El ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. Es un ángulo que es como una esquina de un rectángulo. Es completamente recto, entonces 90 grados. Los ángulos interiores de un triángulo suman, ya lo habíamos dicho, 180 grados. Después, determinar para qué valor de x cumple la siguiente ecuación. No necesitamos estar sustituyendo. Lo que hacemos es resolver la ecuación. Tenemos 5x más 10 igual a x menos 30. ¿Qué vamos a hacer con el? Vamos a empezar a separar las cosas. Pasamos todo lo que es igual de un lado y todo lo que es igual del otro. Entonces dejamos a la izquierda las x y a la derecha los números independientes. Entonces pasamos el 10 para acá restando. Entonces nos quedaría 5x igual a x menos 30 menos 10. Bueno, los sumamos y nos da menos 40. Y luego pasamos x para acá, que sería 5x menos x igual a menos 40. Bueno, esto sería lo mismo que 5x menos 1x igual a 40. Entonces 5 menos 1, 4x igual a 40. Se maneja como que aquí tenemos un 4 multiplicando la x y lo pasamos dividiendo. Aunque en realidad lo que se hace es hacer la misma fórmula de ambos lados, la misma ecuación. Vamos a dividir 4x entre 4 y menos 40 entre 4. Recuerden, siempre que tenemos aquí una igualdad va a ser como una especie de balanza. No le podemos hacer nada a un lado sin hacerle algo del otro. Por ejemplo, acá dijimos que habíamos pasado el 10 como negativo para acá. Pero en realidad lo que hicimos es le restamos 10 a este lado de la igualdad y le restamos 10 aquí. Entonces sería 10 menos 10, 0. Y pues por eso no había necesidad de expresarlo. Y este menos 10 se quedó acá. Se le restó al 30 y sumó menos 40, o sea, 40 negativo. Entonces, bueno, solo eso, dividimos y nos quedaría x igual a menos 10. Y aquí está la respuesta, sería en el inciso C. El procedimiento es exactamente el mismo para esta ecuación de aquí. Tenemos, pero pues ahora tenemos fracciones. Lo que hacemos es también pasamos como menos 7 octavos acá. Resolvemos la resta de fracciones. Y después que la resolvamos, vamos a multiplicar todo por 6 para despejar x. Y bueno, finalmente tenemos las 4 afirmaciones que de las cuales sabíamos que al menos una no iba a cumplir con lo que se especificaba de describir un ángulo. Entonces sería el inciso D. Lo determina la longitud de los segmentos que se cruzan en un plano. Esto es falso. ¿Por qué? Porque en ningún momento estamos hablando de longitud. Si se fijan aquí, no nos interesa qué tan largo es, solo nos interesa qué tan abierto está uno respecto del otro. Igual aquí, no estamos midiendo distancias, estamos midiendo ángulos. Entonces, en ninguna parte, cuando estamos hablando de ángulos, nos va a interesar la longitud de los segmentos de recta o de las líneas que se cruzan. Solamente nos va a interesar qué tan abierto está uno del otro o qué tan cerrado. Entonces, el inciso correcto, o más bien el inciso falso, sería el D. Y bueno, nuestra clase de hoy terminaría aquí. Como ya les dije, la tarea para hoy era, bueno, haberle puesto pausa al video por aquí, haber respondido todas las preguntas y bueno, finalmente corregido con estas respuestas. Si tienen alguna duda, si quieren que algo lo desarrolle un poco más extensamente, coméntenme por el grupo
Ya saben, como siempre, tienen hasta hoy a las 10 de la noche para mandarme esto. No creo que que se hayan tomado más de 30 minutos para resolverlo. Y bueno, pues corregirlo nada más es copiar. Entonces, muchas gracias y hasta la siguiente clase.